La neblina era un velo antiguo que se posaba sobre Sombrío, un pueblo que no figuraba en la mayoría de los mapas, un rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse estancado, y el silencio, denso y palpable, tenía el peso de una confesión inaudita. Elías lo había elegido precisamente por eso, la promesa de un aislamiento profundo, un santuario para su dolor recién horneado, la viudez que se le había adherido como una segunda. Su intención era sumergirse en la cartografía de siglos olvidados, un escape hacia lo concreto, lo mensurable, lejos del caos inmaterial de su propia alma. Pero Sombrío no era un lienzo en blanco, era una tela tejida con hilos de olvido y susurros. La casona del olvido, como la llamaban los pocos lugareños que se atrevían a pronunciar su nombre, lo esperaba al final de un camino sinuoso, flanqueado por cipreses retorcidos que parecían orar a un dios olvidado. Su fachada de piedra gris, devorada por la hiedra, miraba al valle con la expresión vacía de un cráneo. Una humedad antigua y persistente se había incrustado en los muros, una esencia terrosa y metálica, como la que emana de la sangre seca o de un sótano recién desenterrado, que se aferraba al aire incluso antes de que Elías abriera la pesada puerta de roble. No era un olor desagradable per se, sino uno que se sentía fuera de lugar, anacrónico, como un aliento gélido en pleno verano. El primer día, la casa guardó un silencio reverente, una tregua engañosa. Elías se movió entre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas pálidos en la penumbra, sintiendo la vasta extensión de las habitaciones como una prisión sin barrotes. Había algo en la quietud de ese lugar, una ausencia total de los ruidos del mundo exterior que, en lugar de calmar, tensaba las vigas crujían, el viento silbaba en las chimeneas rotas, sonidos normales de una casa vieja, pero allí, en Sombrío, en la casona, cada eco parecía magnificado, cargado de una intención sutilmente ominosa. Fue al anochecer del segundo día, cuando el sol se había ahogado en el niebla, y la única luz provenía de la chimenea que Elías había logrado encender con un esfuerzo titánico, que lo escuchó por primera vez. Un leve, rítmico por golpe, 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 proveniente de las entrañas de los... Al principio, lo atribuyó al asentamiento de la madera, a la contracción del frío en los viejos materiales, a su propia fatiga y el nerviosismo que le había provocado la soledad. Era un sonido sordo, apenas perceptible, como si alguien, o algo, con una paciencia infinita, estuviera probando la resistencia del ladrillo con la punta de un dedo. Se detuvo, aguzó el oído, pero el sonido cesó tan pronto como intentó identificar su... La chimenea chisporroteó, el viento aulló afuera, y el silencio volvió a asentarse, más denso que antes, como una almohada sobre un rostro. Elías encendió una lámpara de queroseno y exploró los alrededores del salón, golpeando con los nudillos la pared donde creyó haber escuchado el eco. La madera respondía con un eco hueco, la piedra con una solidez fría. No había nada fuera de lo común. Se obligó a ignorarlo, a centrarse en los mapas que había desplegado sobre la gran mesa de roble en el centro del salón. Trazaba líneas imaginarias, reconstruía rutas perdidas, intentaba anclarse en la certeza del papel y la tinta. Pero la sensación de ser observado, una punzada fría en la nuca, era persistente. Era como si la casa, con sus innumerables ojos y oídos, estuviera despertando a su presencia, evaluándolo, decidiendo si era digno de su atención, o quizás de su... Los días se deslizaron y la casona del olvido comenzó a desplegar su verdadera naturaleza. El por golpe, 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 por ya no era un suceso esporádico. Se manifestaba cada noche, a menudo en el mismo punto, a veces en otro, moviéndose con una lógica indescifrable, como un depredador tanteando su presa. Su volumen variaba, desde el susurro apenas audible hasta un retumbar que vibraba en las entrañas de la madera, haciendo que los cristales de las ventanas, antiguos y opacos, temblaran levemente. Elías había intentado seguir el sonido, arrastrando una silla por los pasillos oscuros, pegando su oreja a la pared, buscando un patrón, un acceso, una explicación racional. Pero el sonido se burlaba de él, cesando justo cuando se acercaba o reapareciendo en la habitación que acababa de abandonar. Era un juego cruel, sutil, diseñado para minar su resistencia. Los cambios de temperatura se volvieron más pronunciados, había zonas de la casa que se sumían en un frío antinatural, bolsas de aire helado que irrumpían sin previo aviso. Una tarde, mientras leía un antiguo tomo en la biblioteca,
La temperatura de la habitación cayó abruptamente, como si una puerta a un invierno perpetuo se hubiera abierto. El aliento de Elías se condensó en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de una sensación penetrante de invasión. Era como si una entidad invisible se hubiera acercado demasiado, respirando sobre él, su aliento gélido envolviéndolo. Buscó un punto de origen, pero el aire, antes tan denso de frío, ya estaba recuperando su temperatura normal. La experiencia lo dejó tembloroso, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Los olores, la humedad metálica se acentuó, mezclándose con otros aromas Una noche, un dulzor pútrido, como flores podridas o carne en descomposición, llenó su dormitorio, a pesar de que las ventanas estaban cerradas y no había nada orgánico en la habitación. Otra vez, el aroma de incienso viejo, casi rancio, persistió durante horas, invocando imágenes de rituales olvidados y altares cubiertos. Eran olores que no podían ser rastreados a una fuente física, flotando y desapareciendo tan misteriosamente como aparecían, dejando a Elías con una sensación de náusea y una creciente inquietud. Los objetos comenzaron a moverse. Al principio era sutil, fácil de descartar. Un libro que había dejado en la mesita de noche aparecía en el suelo, su lomo abierto en una página cualquiera. Una silla se desplazaba unos centímetros de su lugar habitual. Elías atribuía estos incidentes a su propia distracción, a la vejez de la casa, a los temblores de la tierra que a veces se sentían en la región. Llevaba un registro mental, al principio, luego uno físico, un pequeño cuaderno donde anotaba la posición de los objetos antes de ir a dormir, comparándolos con su estado al despertar. El cuaderno se llenó rápidamente de inconsistencias. Una pluma dejada sobre el escritorio aparecía sobre la taza de té de la mañana, que siempre lavaba y guardaba, reaparecía sucia en la mesa del salón. La racionalidad, su ancla en el mundo, comenzaba a deshilacharse. Elías empezó a ver sombras. Al principio, eran fugaces, vistas de reojo, apenas perceptible. Un destello en el pasillo oscuro, una figura agachada en la periferia de su visión, que se disolvía en la penumbra cuando giraba la cabeza. Las atribuía a la fatiga ocular, a la sugestión, a la forma en que la luz de las velas o la chimenea danzaba en las paredes irregulares. Pero se volvieron más frecuentes, más definidas. A veces, la sombra parecía tener la forma de un niño, pequeña y ágil, deslizándose entre los muebles. Otras, era una figura alta y delgada, que se cernía en la esquina de una habitación, su contorno apenas discernible contra el fondo oscuro. Nunca eran directas, nunca claras, siempre al borde de la percepción, como un sueño del que no puedes despertar del todo. El sueño, de hecho, se convirtió en una tortura. Las noches de Elías estaban plagadas de pesadillas vívidas y fragmentadas, mosaicos de imágenes disonantes. Veía a personas que no conocía, sus rostros distorsionados por el terror o la desesperación, sus voces ahogadas en un lamento. Recordaba pasillos interminables y puertas que se cerraban de golpe, la sensación de estar atrapado, buscando algo o a alguien, sin saber qué. Despertaba empapado en sudor, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, con una sensación abrumadora de pavor, pero incapaz de recordar los detalles específicos que habían provocado tal terror. Solo quedaba el eco emocional, la certeza de una amenaza inminente, un mal que se infiltraba en su subconsciente. Las voces se manifestaron como susurros, al principio indistintos, como el zumbido de insectos lejanos o el crujido de las hojas secas. Luego, se hicieron más claros, aunque aún ininteligibles, como fragmentos de una conversación al otro lado de una pared gruesa. A veces parecían sus propios pensamientos, distorsionados y repetidos, volviendo contra él. Otras veces, eran palabras en un dialecto extraño, antiguo, una jerga olvidada que evocaba imágenes de rituales paganos. Intentó grabarlas con su teléfono, con la esperanza de poder analizarlas más tarde, pero las grabaciones siempre volvían con un estático ensordecedor, o un silencio absoluto, como si la entidad se negara a ser capturada, burlándose de sus intentos. En un intento desesperado por aferrarse a la lógica, Elías comenzó a investigar la historia de la Casona del Olvido con una obsesión feroz. Los mapas y la cartografía quedaron relegados, reemplazados por viejos documentos, registros parroquiales empolvados y las pocas historias que los reticentes aldeanos de Sombrío le habían compartido, a menudo con la mirada desviada y la voz apenas un hilo.
Se hablaba de una familia, los Castañeda, que había habitado la casa durante siglos. Habían desaparecido en el invierno de 1888, sin dejar rastro, dejando atrás una fortuna y una historia sin resolver. Se dijo que habían perdido el juicio, que el lugar se los había comido. Otros hablaban de una maldición ancestral, de un pacto con algo oscuro que había salido mal, de la tierra sedienta que reclamaba su tributo. Elías encontró, escondido bajo una tabla suelta del suelo en el ático, un diario viejo y encuadernado en cuero. Pertenecía a una mujer, Isabel Castañeda, que había vivido en la casa en el siglo. Las primeras entradas eran las de una vida ordinaria, el tedio de la vida rural, las preocupaciones domésticas. Pero a medida que Elías avanzaba, el tono se oscurecía. Isabel comenzaba a describir fenómenos similares a los que Elías estaba experimentando. Los ruidos en las paredes, los cambios de temperatura, los objetos en movimiento, las sombras. El aire tiene peso, escribió. Hay ojos que me miran desde la oscuridad de los... Su escritura se volvía más errática, las frases inconexas, salpicadas de miedos y paranoias. Ella hablaba de la voz, que le susurraba secretos, que le revelaba verdades que su mente se negaba a aceptar. Lo más inquietante eran las memorias que Isabel describía. Fragmentos de vidas pasadas, visiones de otras personas en la casa, eventos violentos que parecían no tener relación con su... Elías se encontró leyendo descripciones de una matanza en el bosque cercano, de un niño ahogado en el río, de un sacrificio en un altar pagano que databa de tiempos precristianos. Y, lentamente, insidiosamente, estas memorias de Isabel comenzaron a fundirse con las suyas propias. Él empezaba a recordar las visiones de Isabel como si las hubiera vivido él mismo. Un dolor agudo en el pecho, al leer la descripción del ahogamiento. Una punzada de terror visceral, al leer sobre el sacrificio. La barrera entre él e Isabel, entre el pasado y el presente, entre la realidad y la locura, se desdibujaba. Una noche, mientras leía el diario de Isabel, el por golpe, golpe, golpe por se volvió un por golpe, golpe, golpe a. Un sonido pesado, arrastrándose por el suelo, lento y gutural, como si algo de gran tamaño se estuviera moviendo en las profundidades de la casa. Elías se congeló, el diario apretado en sus... La temperatura de la biblioteca cayó en picado. El aliento se le escapó en una nube helada. El olor a tierra mojada y metal, esa esencia peculiar de la casa, se intensificó hasta volverse insoportable, llenando sus pulmones. El miedo, crudo y primitivo, lo paralizó. Luego, los susurros. No eran solo murmullos, eran voces claras, aunque distorsionadas, resonando en la habitación, provenientes de todas partes y de ninguna. Parecían hablar en capas, un coro cacofónico de lamentos y súplicas, y en medio de ellos, clara como un golpe de campana, su propio nombre, Elías. Elías, la luz de la lámpara parpadeó, amenazando con extinguirse. En el espejo oscuro que colgaba en la esquina de la biblioteca, Elías vio, por un instante fugaz, no su propio reflejo, sino el de una mujer demacrada, sus ojos hundidos y llenos de un terror ancestral, su boca abierta, en un grito silencioso. Era Isabel. Su rostro se superpuso al suyo, sus ojos vacíos, mirándolo a través de su propio rostro. La imagen duró un microsegundo, luego desapareció, dejando solo el reflejo borroso de Elías, su propio terror reflejado en sus ojos. Él gritó, un sonido estrangulado que se perdió en el coro de voces. Arrojó el diario, que cayó al suelo con un golpe sordo, como si la casa misma hubiera... La línea entre la vigilia y el sueño, entre lo que era real y lo que era producto de su mente atormentada, había dejado de existir. Las pesadillas invadían sus horas de luz. Las sombras se materializaban a plena luz del día. Comenzó a tener conversaciones con las voces, respondiendo a sus susurros, intentando descifrar sus peticiones o sus amenazas. A veces, las voces le hablaban de Isabel, de su locura, de lo que le había pasado. Le decían que ella no se había ido, que seguía allí, atrapada, esperando. Le ofrecían liberarla si él estaba dispuesto a escuchar. Elías se había aislado por completo. Los pocos aldeanos que se aventuraban a pasar por la casona del olvido, trayéndole provisiones, se marchaban rápidamente, sus rostros contraídos por la incomodidad, sus ojos fijos en la casa con una mezcla de pavor. Elías, demacrado, con ojeras profundas y la mirada febril, apenas podía mantener una conversación coherente. Sus palabras eran fragmentos de la historia de la casa, de los Castañeda, de las voces, de las sombras,
todo mezclado en un torbellino ininteligible. Intentó irse una vez, subió a su coche, el motor rugió y se encendió, pero al intentar conducir por el camino de grava, las ruedas patinaron inútilmente, hundiéndose cada vez más en el barro. A pesar de que el día anterior había estado seco, una niebla densa y repentina descendió sobre el camino, envolviéndolo en una oscuridad impenetrable, una oscuridad que no permitía vislumbrar ni un metro de distancia. Elías, con el corazón en un puño, sintió que la casa no lo dejaría ir. No todavía. Él era el anfitrión, y ella, la huésped parasitaria, aún no había terminado con él. Volvió a la casa, sintiéndose como un prisionero resignado. La casa lo recibió con un gemido de las maderas, una respiración profunda y complacida. La presencia que antes había sido sutil se había vuelto tangible, casi física. La sentía en cada habitación, en cada esquina oscura, detrás de cada puerta cerrada. Ya no eran solo sombras o fríos repentinos. Empezó a vislumbrar figuras más una mujer, con un vestido de época y el cabello oscuro y suelto, sus ojos huecos fijos en él desde el umbral de una habitación. Una niña, con la cara pálida y los ojos negros, que se deslizaba por los pasillos, desapareciendo cuando él intentaba alcanzarla. Eran espectros, sí, pero parecían tener sustancia. Una presencia que llenaba el aire de una tensión eléctrica, de un terror helado. La casona del olvido, en su lógica retorcida, empezó a revelar su secreto. Elías, guiado por las voces y por una extraña compulsión, encontró un panel secreto detrás de una vieja estantería en la biblioteca. Tras él, no un pasadizo, sino una pequeña habitación, un cubículo de piedra fría, sin ventanas. El aire rancio y denso, con ese peculiar olor a tierra y metal. En el centro de la habitación, una cama de hierro oxidada, con correas de cuero descompuesto, y en la pared, grabados toscos, arañazos profundos que formaban símbolos arcaicos y un único nombre, repetido una y otra vez. Isabel. Era la celda de Isabel. Era donde la habían encerrado cuando su locura se volvió incontrolable, o quizás cuando la voz la había poseído por completo. Y entonces todo se conectó con una claridad horrible. Las memorias de Isabel que Elías había estado recordando no eran solo sus memorias, eran las memorias de la casa. No estaba encantada por un solo fantasma. Era una prisión de ecos, un receptáculo de sufrimientos, de locuras, de las almas que habían sucumbido a la entidad que moraba allí. La voz era la casa misma, o una parte de ella, una conciencia depredadora que se alimentaba de la soledad y la desesperación, que se nutría de la erosión de la cordura de sus habitantes, absorbiendo sus recuerdos y sus temores, haciéndolos parte de su propia vasta conciencia. La confrontación final no fue con un espectro amenazante, ni con una figura demoníaca. Fue con la casa misma, con la entidad informe que se había estado comunicando con él a través de las voces, los ruidos y los miedos. Elías se encontró en la celda de Isabel, el aire gélido, el olor metálico abrumador. Las paredes parecían respirar, las sombras danzaban como espectros. Las voces resonaban con una fuerza aterradora, no en sus oídos, sino directamente en su mente. Un coro de miles de susurros, lamentos, gritos. Todos los habitantes de la casona del olvido, todas las almas rotas que se habían convertido en parte de ella. Y en medio de ese coro, la voz principal, más clara, más antigua, más poderosa. Tú no eres Elías, susurró la voz en su mente, envolviéndolo como una mortaja de sonido. Eres todos ellos, eres Isabel, eres el niño, eres el sacrificado, eres el que se perdió. Siempre has estado aquí, siempre estarás. Elías luchó, se aferró a su propia identidad con la fuerza de un ahogado. No, yo soy Elías, soy cartógrafo. Vine a estudiar mapas. La voz se rió, un sonido seco, rasposo, que resonó en la piedra. Los mapas son ilusiones, Elías, líneas sobre un papel. Aquí, las líneas son de sangre y desesperación. Aquí, tú eres un mapa, un territorio a explorar, a habitar. Tu mente es el nuevo lienzo. Las imágenes se agolparon en su mente, no como recuerdos, sino como vivencias. Elías experimentó la locura de Isabel, el encierro, la desesperación, sintió el frío del río sobre la piel de un niño, el pánico al no poder respirar. Sintió el acero de una hoja antigua en su cuello en un ritual olvidado, todo, a la vez, en un torbellino de terror y confusión. Su mente se estiró, se retorció,
amenazando con desgarrar. La realidad se desintegró, se convirtió en un caleidoscopio de dolor y existencias ajenas. Solo el silencio trae la paz. Elías, susurró la voz, solo la quietud. Abandónate. Deja que te guíe. Deja que te consuma. Así como consumió a todos los demás, Elías sintió una presión abrumadora en el pecho, como si la casa misma se estuviera derrumbando sobre él. Se desplomó en el suelo de piedra, sus músculos flácidos, su mente una vorágine de pensamientos. Los nombres de los muertos, los lamentos de los atormentados, se mezclaban con su propio nombre, hasta que no pudo distinguir los suyos de los de ellos. Vio, por un instante, su propia vida desvanecerse como una vela extinguida, sus recuerdos dispersarse como ceniza al viento, y en el vacío que se creó, sintió una aceptación extraña, una rendición. Era una paz macabra, el cese de la lucha, el final del terror. ¿O no? Quizás era el comienzo de algo peor, una transformación. La casona del olvido lo había devorado, no su cuerpo, sino su esencia. Su identidad se disolvió en el vasto mar de conciencia de la casa. Ya no era Elías. Era parte de los ecos, de los susurros, de los fríos repentinos, de las sombras. Era parte de la voz. Pasaron los meses. La casona del olvido permanecía en pie, su fachada de piedra devorada por la hiedra, mirando al valle con la expresión vacía de un cráneo. Los lugareños de Sombrío evitaban el camino de los cipreses retorcidos. Nadie se atrevía a acercarse. El coche de Elías, oxidándose, seguía hundido en el barro, las ruedas atrapadas en la tierra sedienta. Un día de otoño, una joven pareja de excursionistas, ajenos a las supersticiones de los viejos, se desviaron del sendero principal, atraídos por la promesa de una vista panorámica que se rumoreaba desde la cima de la colina. Divisaron la casona, majestuosa y solitaria, envuelta en la neblina habitual. La curiosidad los empujó. Se acercaron con cautela, sus risas nerviosas resonando en el silencio. La mujer, María, se detuvo en la puerta principal. Una humedad antigua y persistente, una esencia terrosa y metálica, como la que emana de la sangre seca o de un sótano recién desenterrado, se aferraba al aire, a pesar de la brisa. «¡Qué olor tan peculiar!», comentó ella, frunciendo el ceño. «Como a tierra mojada y algo viejo». Su compañero, David, intentó abrir la puerta. Estaba apenas entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así. Empujó, y un gemido de las bisagras resonó en el silencio. La oscuridad del interior los envolvió, profunda y misteriosa. «¿Hola?», preguntó David, su voz apenas un susurro. El eco se perdió en la vastedad de las habitaciones, y en el silencio que siguió, la pareja escuchó un sonido, un leve, rítmico por golpe, 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 proveniente de las entrañas de los muros, desde algún lugar profundo y oculto de la casona del olvido. Era un sonido sordo, apenas perceptible, como si alguien, o algo, con una paciencia infinita, estuviera probando la resistencia del ladrillo con la punta de un dedo. María sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Una punzada helada en la nuca, la sensación inconfundible de ser observada. La oscuridad de la casa parecía más densa que la de la noche. Una oscuridad que tragaba la luz y la esperanza. David, sin darse cuenta de la sutil alarma que se encendía en su compañera, dio un paso más hacia el umbral, su curiosidad venciendo a su instinto. La casa, con sus innumerables ojos y oídos, se había despertado y esperaba. Elías ya no existía, al menos no como el hombre que había llegado buscando consuelo en el aislamiento. Su mente, fragmentada y dispersa, se había convertido en un eco más dentro de la vasta conciencia de la casona del olvido. Se manifestaba en los crujidos de las vigas que respondían a la presencia de intrusos, en la caída repentina de la temperatura que hacía que el aliento se condensara en el aire, en el ligero roce de una sombra en la periferia de la visión, siempre justo cuando uno se giraba para confirmarla. Él era ahora una parte intrínseca del mecanismo de terror de la casa, un engranaje en su maquinaria de absorción de... Cuando la pareja de excursionistas entró, David, con el entusiasmo de la novedad, avanzó un poco más, su linterna explorando los recovecos polvorientos. María, más cautelosa, se detuvo en el vestíbulo, su mirada atraída por un viejo espejo con un marco de madera oscura y tallada, que colgaba en una de las paredes laterales. La superficie del espejo estaba empañada, sucia con una capa de polvo y el tiempo. Pero en su profundidad, por un microsegundo, ella creyó ver un reflejo que no era el suyo. Una figura borrosa, demacrada, con ojos llenos de un terror ancestral,
y una boca abierta en un grito silencioso. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejando a María con un escalofrío que le recorrió el alma. ¿Viste eso?, preguntó María, su voz apenas un susurro. David se giró, su expresión de fascinación aún intacta. ¿Ver qué? En el espejo. Algo, alguien. David se rió. Solo el polvo, cariño. Y la luz. Esta casa es tan vieja que debe jugar con la imagen. Pero el olor a tierra y metal se acentuaba para María. Ahora era más prominente, casi palpable, llenando sus pulmones. Y sobre ese hedor percibió otro aroma, sutil al principio, luego más fuerte, un dulzor pútrido, como el de flores muertas, o carne en descomposición, que flotaba en el aire. La casa estaba viva, respirando, y cada exhalación era una amenaza silenciosa. El por golpe por de las paredes se hizo más insistente. Ya no era un simple golpeteo. Se había transformado en un sonido más cercano a un rasguño, un arrastre lento y pesado, como si algo de gran tamaño y doloroso se moviera en las profundidades de la casa. David, al escucharlo, frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso? ¿Animales? No son animales, David, dijo María, su voz temblorosa. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, que se extendía más allá de la luz de la linterna. Sentía que la oscuridad no era la ausencia de luz, sino una entidad por sí misma, densa y pulsante, esperando. Mientras David se adentraba en el salón principal, su linterna iluminando los muebles cubiertos con sábanas blancas, el sonido de los rasguños se detuvo. Un silencio absoluto, pesado y opresivo, cayó sobre la casa. Era el tipo de silencio que grita, que sofoca, que hace que los oídos zumben y el corazón se acelere. En ese silencio, María escuchó, o creyó escuchar, un susurro. Al principio, era un murmullo indistinto, como hojas secas siendo arrastradas por el viento. Luego, el murmullo tomó forma, fragmentos de palabras que parecían provenir de todas partes, y de ninguna, un coro incomprensible de lamentos y súplicas. Y luego, más claro, una voz única, melancólica y antigua, que parecía susurrar un nombre, no el suyo, ni el de David. Un nombre que sonaba extranjero, olvidado, pero que resonaba con una extraña familiaridad en su mente. Era el nombre de Isabel, o, tal vez, el de Elías, entrelazados en el tapiz de la historia de la casa. María sintió una necesidad urgente de irse. La atmósfera de la casona del olvido la estaba envolviendo, apretándola en un abrazo helado. La sensación de ser observada se había intensificado, se había vuelto casi física, como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en cada uno de sus movimientos, analizando, evaluando, decidiendo. Era una presencia vasta e insidiosa, una mente antigua que se extendía por cada rincón de la casa, por cada partícula de polvo suspendida en el aire. David, creo que deberíamos irnos, dijo María, su voz apenas audible. No me siento bien aquí. David, hipnotizado por la penumbra de una habitación lateral que la linterna apenas alcanzaba a iluminar, no la escuchó. Su mirada se había fijado en un objeto, algo brillante y metálico, que parecía asomarse desde debajo de una pila de escombros. Atraído por la curiosidad, se dirigió hacia allí. María se quedó sola en el vestíbulo, la oscuridad del espejo reflejando su propio rostro pálido, y sus ojos llenos de una creciente alarma. El por golpe por regresó, esta vez acompañado de un sonido de arrastre más cercano, y luego un estruendo sordo, como algo pesado cayendo al suelo en el piso de arriba. La casa parecía gruñir. Las voces se intensificaron para más. Ya no eran susurros, eran gritos, lamentos y súplicas. Un coro cacofónico de desesperación que resonaba directamente en su mente. Ella se cubrió los oídos, pero el sonido era interno, no externo. Era como si las paredes de su propia conciencia se estuvieran desmoronando, permitiendo que una marea de sufrimiento ancestral la invadiera. ¡David!, gritó María, su voz quebrada por el pánico. No hubo respuesta, solo el coro de voces, más fuerte ahora, y el por golpe a, arra, a, st, arra, porque parecía provenir del piso superior, moviéndose lentamente hacia el vestíbulo, hacia ella. La temperatura en la casa cayó abruptamente, un frío antinatural que la envolvió como un sudario. Su aliento se condensó en el aire, y la humedad metálica, dulzona y pútrida, le llenó los pulmones, provocándole náuseas. María sintió una presencia detrás de ella,
helada y opresiva. Se giró lentamente, su corazón latiéndole a punto de estallar en el pecho. En el espejo, borroso y distorsionado, vio su propio rostro, pero sus ojos no eran los suyos, eran profundos, vacíos, llenos de un sufrimiento que no era el suyo. Y detrás de ella, en el reflejo, una sombra alta y delgada, con contornos apenas discernibles, se cernía. Era una figura que emanaba una oscuridad total, una ausencia de luz que parecía devorar el aire a su alrededor. La sombra se acercó a su reflejo, y María sintió una mano helada y pesada posarse en su hombro. El terror la paralizó. No pudo gritar, no pudo moverse. Las voces en su mente se volvieron una cacofonía ensordecedora, y en medio de ellas, una voz principal, antigua y depredadora, le susurró, no en palabras, sino en imágenes, en sensaciones, la historia de Isabel, su locura, su encierro, la historia de Elías, su descenso a la locura, su disolución en la casa, y la promesa de su propio destino. Has venido a nosotros, susurró la voz en su mente. Ahora eres parte de nosotros. Uno más, en nuestro coro. María sintió que su propia identidad se desdibujaba. Los recuerdos de su vida, de David, de su hogar, se desprendían de su mente como hojas secas en el viento, siendo reemplazados por visiones ajenas, pasillos interminables, gritos silenciosos, el frío de la piedra. El hedor sintió la presencia de miles de almas, todas ellas atrapadas en la casona del olvido, todas ellas parte de la misma entidad que ahora la estaba reclamando. Mientras tanto, David, en la habitación lateral, había logrado desenterrar el objeto brillante. Era un pequeño medallón de plata, antiguo y cubierto de mugre, con un intrincado diseño de ramas entrelazadas. Lo frotó contra su camisa, y una luz tenue, misteriosa, pareció emanar de... Escuchó el grito ahogado de María, pero el sonido parecía distante, amortiguado, como si viniera de otro mundo. Algo en la casa lo estaba llamando, hipnotizándolo, atrayéndolo más profundamente. Sintió una extraña familiaridad con el medallón, como si lo hubiera tenido antes, como si una memoria fragmentada se estuviera formando en su mente. Un recuerdo, no suyo, sino de alguien más, una mujer, Isabel, y un hombre, Elías. Sus destinos entrelazados con la María, su mente un lienzo en blanco para la casona del olvido, se desplomó en el vestíbulo, sus ojos abiertos y vacíos, reflejando la oscuridad de la casa. Su boca se abrió, y de ella no salió un grito, sino un susurro ahogado, un coro de voces antiguas que resonaron por la casa. Elías, Isabel, el niño ahogado, el sacrificado, todas las almas que la casa había reclamado. David se giró, el medallón en su mano, finalmente liberado de la extraña vio a María en el suelo, sus ojos fijos en él, pero sin reconocerlo. Una expresión de terror absoluto y una locura ancestral distorsionaban su rostro. La casa vibró. Los rasguños volvieron, más fuertes, más cercanos. El aire se hizo pesado con el olor a tierra y metal, y las voces en la mente de David comenzaron a susurrar, prometiendo verdades inconfesables, recuerdos olvidados, y la certeza de que él también ya estaba. El medallón en su mano se calentó, como si algo en él estuviera despertando. David se encontró mirando a María, que ahora se ponía de pie lentamente, sus movimientos rígidos, sus ojos fijos en él. Pero no era María quien lo miraba, era la casa, hablando a través de ella, invitándolo a unirse a su coro, a convertirse en una parte más de su vasta y sombría conciencia. El por golpe, golpe, golpe por continuó. Ahora desde todas las direcciones envolvió. La casona del olvido había encontrado a sus nuevos habitantes, sus nuevas voces, sus nuevas víctimas. La historia no había terminado. Solo había girado una página más en el eterno y maldito diario de la casa, donde Elías, Isabel y ahora María eran solo los nombres de los capítulos que David, sin saberlo, estaba a punto de escribir. Y el silencio de Sombrío siguió siendo el testigo mudo, guardando los secretos de la casona del olvido, que continuaba respirando, con el aliento gélido y metálico de las almas que había devorado. David, el medallón ahora abrasador en su palma, sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, las paredes de la realidad cediendo bajo una presión invisible. María, o lo que quedaba de ella, avanzó un paso, luego otro, sus movimientos robóticos y desarticulados, como una marioneta cuyos hilos eran manipulados por una voluntad invisible. Sus labios se movían,
Y de ellos, en lugar de su propia voz, emergió un coro de susurros, un eco de 1000 lamentos, cada uno cargado con el peso de una agonía. Únete a nosotros, murmuró el coro de la boca de María, y el sonido reverberó no en el aire, sino en los huesos de David, en la médula de sus pensamientos. Sé uno más, despierta. El medallón en su mano brilló con una luz mortecina, un pulso plateado que parecía contrarrestar la oscuridad de la casa. David sintió una nueva oleada de recuerdos, pero estos eran diferentes. No eran fragmentos de Isabel o de Elías, eran suyos, pero retorcidos, distorsionados, imbuidos de una desesperación ajena. Vio a su abuela, no como la mujer amable que recordaba, sino con los ojos hundidos de una aparición. Vio su hogar, no como el lugar seguro de su infancia, sino como una jaula de barrotes invisibles. La casa estaba corrompiendo sus propios recuerdos, utilizándolos como cebo, como arma. El por golpe, golpe, golpe por resonó con una fuerza ensordecedora, cada golpe vibrando a través del suelo, subiendo por sus piernas, haciéndole sentir un mareo abrumador. El olor metálico, ese hedor a tierra y sangre seca, se volvió tan denso que David sintió náuseas. Se esforzó por respirar, pero cada bocanada de aire parecía llenar sus pulmones con esa esencia fétida. Vio a María, sus ojos ahora completamente negros, sin iris, sin pupila, mirándolo con una intensidad que no era humana. Ella extendió una mano temblorosa, y de la piel pálida y fría surgieron vetas oscuras, como venas ennegrecidas, que se extendían hasta sus dedos. Parecían tentáculos, buscando aferrarse a él. El terror de David no era el miedo a la muerte, sino el miedo a la disolución, a la pérdida de sí mismo. La casa no quería su vida, quería su alma, su conciencia, para agregarla a su vasta y creciente biblioteca de horrores. El medallón, sin embargo, no dejaba de... Era una luz débil, pero constante, una pequeña estrella en la oscuridad abrumadora. David, sin saber por qué, alzó el medallón, apuntando su luz hacia María. Al instante, el coro de voces que emanaba de María se interrumpió. Ella se tambaleó hacia atrás, sus movimientos aún desarticulados, pero ahora teñidos de una resistencia. El brillo del medallón pareció causarle dolor, como si fuera un fuego puro. La oscuridad en sus ojos pareció retraerse por un segundo, revelando un atisbo de la María que David conocía, un destello de miedo y confusión en el fondo de sus pupilas. David, susurró, su propia voz, apenas un hilo de sonido, antes de que el coro de la casa la ahogara de nuevo. Ese breve instante de lucidez fue suficiente. David sintió un torbellino de emociones, esperanza, horror, una resolución repentina. El medallón no era solo un objeto, era una llave, un talismán. Recordó un fragmento de una leyenda local que había escuchado a la pasada en el pueblo, una historia sobre un amuleto de protección contra la vieja oscuridad entregado por los antiguos habitantes para conjurar una presencia que precedía a la misma Sombrío. Nunca le dio importancia. Hasta ahora, la casa rugió, no un rugido audible, sino una resonancia profunda en su mente, una vibración que amenazaba con destrozar su corazón. Las sombras en los rincones se alargaron, se hicieron más densas, como garras que se extendían para atraparlo. El frío se intensificó, un viento gélido que soplaba desde las entrañas de la casona, cargado con el lamento de miles de almas. David sintió que la entidad lo estaba probando, intentando romper su voluntad, forzándolo a la sumisión. Se dio cuenta de que no podía huir con María, no en el estado en que ella se encontraba. La casa la había consumido demasiado, pero quizás podía hacer algo más. Una idea, terrible y desesperada, se formó en su mente. Una idea que le había sido susurrada, no por la casa, sino por el medallón, por la tenue luz que irradiaba. Había una parte de la casa que parecía ser el corazón de la entidad, la celda de Isabel, el lugar donde Elías había perdido. Si lograba llegar allí, si lograba usar el medallón en ese lugar, ¿podría detener la casona? ¿Podría liberar a las almas? ¿O simplemente se uniría a ellas en su sufrimiento eterno? David dio un paso atrás, luego otro, manteniendo el medallón en alto. María lo siguió, sus movimientos aún extraños, sus ojos fluctuando entre la oscuridad y breves destellos de agonía. El coro de voces se alzó de nuevo, un clamor que llenaba su mente con desesperación, pero esta vez, David escuchó un nuevo tono, una nota de rabia, de frustración.
La casa lo quería, pero el medallón lo protegía, o al menos, lo desafiaba. El camino hasta la celda de Isabel fue un laberinto de horrores. Las sombras se materializaban a su alrededor, figuras fugaces que imitaban a niños, a mujeres, a hombres. Elías, o lo que quedaba de su conciencia fragmentada, se manifestó como una figura alta y delgada, que se detuvo en un pasillo oscuro, su rostro demacrado, sus ojos suplicantes. «No vayas», susurró la figura de Elías, con una voz rasposa y llena de agonía. «No puedes, ella te tomará». Pero David vio que detrás de la figura de Elías, la oscuridad de la casa se arremolinaba, intentando engullir incluso a su propio esclavo. La advertencia de Elías no era un intento de salvarlo, sino una expresión de su propia desesperación, un reflejo de su propia condena. El por golpe, 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 A, R, 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 A, S, T, R, E, por se hizo incesante, un sonido rítmico que marcaba cada uno de sus pasos. David llegó a la biblioteca, la habitación donde Elías había encontrado el diario de Isabel. La estantería estaba allí, el panel secreto apenas visible. Con la adrenalina corriendo por sus venas, David empujó. Se dio con un crujido, revelando el cubículo de piedra. El aire de la celda era espeso, cargado con el hedor de la historia y el sufrimiento. La cama de hierro oxidada, las correas de cuero descompuestas, los símbolos arcaicos y el nombre de Isabel grabado en la pared. Este era el epicentro, el lugar donde la voz había tomado a Isabel, y luego a Elías. María, aún poseída, pero ahora con una lentitud que rozaba la desesperación, se detuvo en el umbral de Las vetas oscuras en su piel eran más pronunciadas, como raíces que la conectaban directamente con la tierra de la casa. El coro de voces que emanaba de ella se había vuelto un murmullo bajo, como si la proximidad del medallón estuviera debilitando el control de la entidad. David, sintiendo que sus propias fuerzas flaqueaban, alzó el medallón con ambas manos, su luz plateada pulsando con una intensidad renovada. «Ya basta», murmuró. Su voz temblaba, pero había una resolución firme. «¡No más!». Apuntó el medallón hacia la pared donde el nombre de Isabel estaba grabado. Al contacto de la luz plateada, la piedra pareció vibrar, y un gemido profundo, primigenio, emanó de las profundidades de la casa. Las sombras retrocedieron con un silbido, el frío se disipó por un instante, y el hedor metálico disminuyó. Pero la casa no cedió tan fácilmente. La oscuridad se concentró en la celda, arremolinándose como un torbellino. Las inscripciones en la pared parecieron brillar con una luz rojiza, como si estuvieran ardiendo desde adentro. Las voces se convirtieron en un grito unificado, un solo lamento de dolor y rabia que intentó aplastar la mente de David. Sintió un dolor agudo en la cabeza, como si 1000 agujas le estuvieran atravesando el cerebro. Cayó de rodillas, el medallón aún en alto, su luz parpadeó. En el umbral, María gimió, y una lágrima, la primera lágrima real que David había visto en sus ojos poseídos, se deslizó por su mejilla. Un destello de lucidez, de su verdadera alma, luchando por salir. David entendió, no podía destruir la casa, no podía liberar a todas las almas. La entidad era demasiado antigua, demasiado arraigada, pero quizás, podía herirla, debilitarla, darle un respiro a María. Con un último grito de pura voluntad, David concentró toda su energía en él. La luz plateada estalló, no con un brillo cegador, sino con una vibración interna que se extendió por la piedra de la celda. Las inscripciones ardieron, no con fuego, sino con una luz blanca y dolorosa. La casa lanzó un lamento, un sonido que no era de este mundo, una sinfonía de agonía y rabia que sacudió los cimientos de la casona del olvido. Las paredes se agrietaron, el polvo cayó del techo, como una nevada. La oscuridad en la celda se arremolinó, intentando resistir la luz, pero era inútil. La luz del medallón penetraba, quemaba, ahuyentaba, y entonces todo se detuvo. El silencio, no el silencio denso y opresivo de antes, sino un silencio real. Un silencio que traía consigo el cese del por golpe, 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 la ausencia de los susurros. El olor metálico se disipó, reemplazado por el débil aroma a polvo y madera vieja. El frío antinatural se fue, dejando solo la temperatura templada de David. Se derrumbó, agotado, el medallón cayendo de su mano. Había usado sus últimas fuerzas. Miró a María. Ella seguía de pie, sus ojos ya no negros,
sino de un azul profundo y velado por el shock. La locura había desaparecido, reemplazada por una confusión y un terror que eran genuinamente suyos. Las vetas oscuras en su piel se habían desvanecido, se tambaleó, y David la alcanzó, sosteniéndola. «David», susurró María, su voz ronca y débil. ¿Qué ha pasado? David miró a su alrededor. La celda de Isabel. Los grabados en la pared, aunque todavía visibles, ya no ardían con la luz rojiza. Parecían simples arañazos antiguos. La casa estaba en silencio, pero no todo había terminado. La casa había sido herida, sí, silenciada por un momento, pero no destruida. David lo sintió en sus huesos. La entidad se había retirado, pero seguía ahí, latente, esperando, lamiendo sus heridas. Las sombras todavía se agazapaban en los rincones, aunque ya no se movía. El aire todavía tenía un rastro de esa peculiar humedad metálica. Con María en sus brazos, David se abrió camino hacia la salida, tambaleándose. Cada paso era una victoria. Salieron de la casona del olvido, hacia el aire fresco y la luz tenue del atardecer. El coche de David seguía hundido en el barro, pero ahora el barro parecía menos profundo, menos insidioso. La niebla se había disipado. Mientras ayudaba a María a salir del coche, David miró hacia la casona. La fachada de piedra, devorada por la hiedra, aún miraba al valle. Parecía dormida, inofensiva, pero él sabía que era solo un engaño. La entidad se había replegado, pero no había desaparecido. Y el medallón, que había caído en la hierba al lado del coche, ya no brillaba. Estaba oscuro, frío, como si hubiera agotado su energía. Se las arreglaron para desatascar el coche, y David condujo en silencio, alejándose de su. María dormía en el asiento del pasajero, exhausta, su mente traumatizada, pero libre de la posesión. Pero David sabía que la verdad no se había doblado, sino que se había expandido, retorciendo su propia percepción de la realidad para siempre. La casona del olvido no era solo una casa, era un ser, una conciencia antigua que dormitaba, se alimentaba y se esperaba. Y él, David, había visto su interior, había luchado contra ella y había salido vivo, pero no ileso. Las noches que siguieron, David despertaba empapado en sudor, no por pesadillas, sino por el silencio de su casa, de su propia mente, un silencio que, ahora, a sus oídos, sonaba diferente. Un silencio que parecía tener un eco que, si aguzaba el oído en la quietud de la noche, parecía traer un leve, rítmico por golpe, 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 desde algún lugar, desde las profundidades, desde la oscuridad, que la casona del olvido había sembrado. La puerta de la realidad, para David, se había abierto a un abismo del que ya no podía cerrar los ojos. Y el secreto de Sombrío, el susurro de la casona, viviría en él, un recuerdo maldito, una herida que nunca sanaría. La entidad había sido silenciada, sí, pero no olvidada. Y su influencia, sutil pero persistente, se había extendido mucho más allá de las fronteras de Sombrío, impregnando la vida de David con la sombra fría y metálica de la casona del olvido, que esperaba, paciente, en la neblina. La vuelta en coche fue una neblina vacía. El paisaje exterior parecía apagado, irreal, un telón de fondo para el vívido y horrible lienzo pintado en sus mentes. María permaneció dormida, un frágil paquete de paz destrozada, su respiración superficial. David la miraba de reojo, un nudo de feroz protección apretándose en su pecho. Había visto su verdadero yo parpadear, una breve y desesperada súplica de salvación, y esa imagen estaba ahora grabada en su memoria. Sabía que el azul de sus ojos, incluso en el sueño, albergaba una profundidad de terror que tardaría años, quizás toda una vida, en desentrañar. La casona del olvido, aunque a kilómetros de distancia, se sentía más cerca que nunca. Sus frías ramificaciones, aún envueltas en su conciencia, casi podía sentir su aliento en la nuca, su antigua mirada en el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegaron a su propio apartamento, en una ciudad bulliciosa a varias horas de Sombrío, la familiaridad de su entorno les pareció una farsa. Las luces de la calle, el murmullo de los vecinos, el olor a comida de un restaurante cercano, todo era ajeno, filtrado a través de un velo de irrealidad. El apartamento, antes un refugio, ahora parecía un escenario vacío, desprovisto de la calidez y la seguridad que solía ofrecer.
Era como si hubieran regresado de un viaje a otro plano de existencia, y el mundo que conocían hubiera continuado sin ellos, ciego a las cicatrices que ahora llevaba. David ayudó a María a acostarse, la suavidad de su cama sintiéndose extraña después de las frías losas de la celda. Ella se acurrucó, temblando, y David se sentó a su lado, sintiendo la opresiva ausencia del sonido familiar, del por golpe, golpe, golpe. Era un silencio que gritaba, que lo llenaba de una ansiedad más profunda que cualquier ruido que pudiera haber producido el ente. Los días siguientes se difuminaron en una bruma de silenciosa desesperación. María, aunque ya no estaba poseída, estaba fragmentada. Sus ojos seguían velados por un shock profundo, y sus movimientos eran lentos, como si cada gesto requiriera un esfuerzo monumental. Hablaba poco, sus respuestas monosilábicas, su mirada a menudo perdida en un punto fijo en la pared, como si siguiera viendo algo que David no podía percibir. El psiquiatra al que David la llevó diagnosticó un trastorno de estrés postraumático severo, exacerbado por un trauma amnésico disociativo. David sabía que era mucho más que eso. Era el eco de una posesión, el residuo de una guerra librada en su propia alma, una herida que la ciencia médica de su mundo apenas podía comenzar a conceptualizar. Las noches eran lo peor. María se despertaba gritando, no por pesadillas específicas, sino por un terror sin forma, un miedo primordial que la asfixiaba, un miedo que provenía de lo más profundo de una memoria que se negaba a desaparecer. David la abrazaba, intentando infundirle su propia fuerza menguante, mientras en la quietud de la oscuridad, él mismo comenzaba a escuchar la pulsación rítmica, fantasmal, que la casona le había legado, una melodía macabra solo para sus oídos. El medallón. Lo había recogido del césped antes de irse. Ahora, yacía olvidado en un cajón de su mesita de noche, una pieza de metal frío y sin vida. A veces, David sentía una punzada de alivio de que su poder se hubiera agotado, de que el objeto que había canalizado tanta energía oscura y luminosa al fin estuviera inerte, incapaz de infligir más daño o desatar más maravillas. Otras veces, una inquietante duda se apoderaba de él. ¿Y si su inactividad era solo un reposo temporal, una pausa estratégica? ¿Y si, como la propia casona, el medallón estuviera simplemente esperando, recargando sus energías, listo para volver a ser una herramienta, un arma, o quizás un faro para lo que había dejado atrás, para la misma entidad que se había aferrado a su ser? No podía deshacerse de él. Era su único vínculo tangible con la verdad que ahora habitaba su mundo, la prueba irrefutable de que no todo era lo que parecía, de que había abismos más allá de la comprensión humana y de los límites de la razón. Era una reliquia de su descenso a la locura y de su improbable regreso, un tótem de su experiencia liminal. Su propio sueño era un campo de batalla. El por golpe, 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 al principio un susurro lejano, se hizo más nítido cada vez. No era un sonido real, no un golpeteo físico que pudiera localizarse con el oído, sino una vibración dentro de sus propios huesos, un eco en el tambor de su cráneo. Parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón, una fusión insidiosa que lo hacía dudar de su propia cordura, de la integridad de su propia percepción. Se sentaba en la oscuridad de su apartamento, tratando de racionalizarlo, de descartarlo como una alucinación postraumática, el cerebro reaccionando a un estrés extremo, a una sobrecarga de información terrorífica. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que era más que eso. Era el pulso de la entidad, un latido que la casona había implantado en él, un recordatorio constante de su existencia y de la herida que le había infligido, una especie de marca invisible. El silencio, ese silencio que antes había sido una bendición, una promesa de calma, ahora era un lienzo en blanco para la sinfonía silenciosa de su propia tortura, una cacofonía fantasmal. David intentó retomar su vida. Volvió a su trabajo como archivista en la universidad, un empleo que antes le había proporcionado una estructura reconfortante y una evasión. Ahora, los polvorientos tomos y los documentos antiguos le recordaban más a los secretos enterrados de la casona que a la historia inofensiva. Sus colegas notaron su palidez, los círculos oscuros bajo sus ojos, la forma en que su mirada se perdía a menudo en el vacío. Atribuyeron su comportamiento a la ansiedad por la salud de María, una explicación que David estaba demasiado agotado. Las conversaciones cotidianas le parecían superficiales, sin sentido,
una cáscara vacía en comparación con la realidad profunda y aterradora que había vislumbrado. Se sentía como un extraño en su propia piel, un espectro en un mundo que ya no entendía. La normalidad era una máscara que se ponía cada mañana, y el esfuerzo de mantenerla le drenaba la poca energía que le quedaba. María, por su parte, se negaba a salir de la... El sol le parecía demasiado brillante. Los sonidos de la ciudad demasiado estridentes. Se movía por las habitaciones como una sombra, aferrándose a David cuando estaba cerca, pero retirándose a su propio mundo de miedo cuando él tenía que irse. La comida perdía su sabor, el sueño, su poder reparador. La terapia no parecía ser mella en la capa de terror que la envolvía. El psiquiatra sugirió medicación, pero David no creía que las pastillas pudieran curar un alma magullada por una entidad primordial. Lo que ella necesitaba era tiempo, y la certeza de que estaba a salvo, una certeza que David, a pesar de sus esfuerzos, no podía darle del todo, porque él mismo no la sentía. Él veía las marcas invisibles que la casona había dejado en ella, una fragilidad en su espíritu que antes no existía. Una tarde, mientras David intentaba leer un libro, el por golpe, golpe, golpe por se hizo tan vívido que juró que venía del suelo debajo de sus pies. Era un pulso lento, constante, ineludible. Dejó caer el libro, el sonido ahogado del impacto apenas audible sobre el redoblar en su cabeza. Miró a María, que estaba sentada en un sillón, con la mirada fija en el televisor apagado. ¿Ella también lo escuchaba? No. Su expresión era de una inescrutable tristeza, no de la aguda agonía que se dio cuenta de que esto era algo personal, una carga que la entidad le había impuesto a él solo, un lazo irrompible. Se levantó, sintiendo una necesidad imperiosa de moverse, de disipar esa opresión. Caminó hacia la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. El mundo exterior, tan ajeno a su sufrimiento, seguía su ritmo indiferente. Y él, David, ahora era parte de un secreto, un conocimiento que lo aislaba de la humanidad. La curiosidad, su viejo compañero y motor, comenzó a resurgir, pero esta vez no era la curiosidad académica que lo había llevado a desenterrar viejos manuscritos. Era una curiosidad teñida de terror, una compulsión. Necesitaba entender, necesitaba saber por qué era la casona del olvido, no solo por qué hacía. Pasaba horas en línea, buscando leyendas locales, folclore, historias de casas embrujadas en regiones remotas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su experiencia. Encontró relatos de entes telúricos, de espíritus anclados a la tierra, de lugares donde el velo entre mundos se había desgastado. Nada encajaba a la perfección, pero cada historia era una pieza de un rompecabezas vasto y aterrador. El mundo estaba lleno de sombras, de fuerzas que operaban más allá de la percepción común. Un día, mientras buscaba en una oscura base de datos de fenómenos paranormales, David se topó con una serie de grabados antiguos. Eran representaciones estilizadas de una figura, una especie de tótem. Le recordaron vagamente las inscripciones en la celda de Isabel. Lo que lo impactó fue el título del manuscrito, De la sombra que devora el tiempo. El texto, en latín arcaico, hablaba de una entidad que se alimentaba de la desesperación, de la memoria y del propio flujo del tiempo, anclándose a lugares específicos y corrompiendo. Hablaba de cómo estas entidades podían silenciarse temporalmente, pero nunca destruirse, solo replagarse a sus profundidades, esperando el momento de la resurrección. La descripción era escalofriante, demasiado precisa. La casona del olvido no era solo un fantasma, era una conciencia, un depredador que había existido por eones, y que ahora lo conocía a él. Esa revelación no lo alivió, sino que lo hundió en una desesperación aún más profunda. Si no podía ser destruida, ¿qué esperanza había? Estaba condenado a vivir con su eco hasta el fin de sus días, esperando el inevitable retorno. El conocimiento se convirtió en una carga, una espina clavada en su intelecto. Con cada día que pasaba, el silencio de su apartamento se volvía más traicionero. El por golpe, 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 por ya no era solo un ritmo interno. David comenzó a sentirlo en los objetos. Los vasos en la cocina parecían vibrar apenas perceptiblemente, una frecuencia tan baja que solo él la sentía. Las sombras en los rincones de las habitaciones parecían más densas, más vivas, aunque nunca se movían cuando las miraba directamente. Eran trucos de la mente, se decía, residuos de un trauma severo, pero su cuerpo, su instinto más básico, sabía la verdad. La casona había extendido su alcance, no con una presencia física,
sino con una influencia etérea, un campo de distorsión sutil. María, aunque sumida en su propio mundo de miedo, comenzó a exhibir pequeños cambios. De repente, una mañana, se negó a beber su café. «Sabe, a metal», susurró, su voz aún áspera por la falta de uso. David la probó. Para él, sabía a café normal. Pero en las noches siguientes, notó el débil, casi imperceptible aroma metálico que ocasionalmente flotaba en el aire de su apartamento. El mismo olor que había sentido en la celda de Isabel era tan sutil que podía ser fácilmente ignorado, atribuido a las tuberías viejas o a la ciudad. Pero él sabía. Lo reconoció con un escalofrío que le recorrió la espalda. La casona estaba dejando su firma. Un rastro olfativo. Un aviso silencioso. La paranoia de David aumentó. Instaló cámaras de seguridad en el apartamento. Aunque sabía que eran inútiles contra lo que les acechaba. Cerraba las cortinas por la noche, no por privacidad, sino para mantener a raya las sombras que se acumulaban en el exterior. Su comportamiento se volvió errático. A veces, revisaba compulsivamente las puertas y ventanas, asegurándose de que estuvieran cerradas con llave. Otras veces, se quedaba paralizado en el centro de una habitación, escuchando, buscando el origen del pulso fantasmal. María lo observaba con sus ojos tristes, y David sentía una punzada de culpa por arrastrarla a esta nueva locura. Una tarde, mientras María dormía, David sacó el medallón del cajón. Estaba tan frío como la primera vez que lo había tocado. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso muerto del metal. Era una reliquia, una herramienta, pero también una parte de su experiencia, un testigo silencioso de su descenso y su ascenso. Mientras lo observaba bajo la luz tenue de la lámpara, notó algo. Una fina, casi imperceptible red de venas plateadas comenzaba a aparecer en la superficie del metal como las ramas de un árbol miniaturizado. No brillaban, no pulsaban, pero eran nuevas. El medallón no estaba muerto. Estaba cambiando, regenerándose. La entidad no solo esperaba, estaba actuando, aunque de forma sutil, en el objeto que la había herido. La realización fue un golpe en el estómago. El medallón no era solo una defensa. Era lo que había usado para herir a la casona podría ser lo que la volviera más fuerte, o quizás lo que le permitiera rastrearlos. Y si su energía no se había agotado, sino que se había transferido, o se estaba recargando de una manera que él no comprendía, el objeto en su mano, antes un símbolo de victoria, se convirtió en una fuente de nueva ansiedad. Volvió a guardarlo, pero esta vez con una sensación de que estaba ocultando una bomba de relojería en su propia casa. Los sueños de David se poblaron de la casona. No eran pesadillas de persecución o terror explícito. Eran sueños de lugares vacíos, de pasillos infinitos, de una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia tangible. Y en el centro de estos sueños, siempre el mismo sonido, el por golpe, golpe, golpe. Ahora no solo un ritmo, sino la pulsación de un corazón gigante. El corazón de la propia se despertaba bañado en sudor, pero sin el recuerdo de una amenaza concreta, solo con la sensación de haber estado en un lugar donde el tiempo no existía, donde la lógica se desdibujaba. Eran los sueños de la entidad, los residuos de su propia conciencia, intentando colarse en la suya, explorando, buscando una puerta. Una noche, María se sentó de repente en la cama, sus ojos azules fijos en la oscuridad de la habitación. «La oigo», susurró, con una claridad que David no había escuchado en semanas. «La oigo. No es un sonido, es un sentimiento, como una telaraña en mi mente, fría y pegajosa». David se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué oyes, María? ¿El golpeteo?» Ella negó con la cabeza lentamente. «No, no es eso. Es su respiración. La casa respira y me busca». Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de... Era la primera vez que articulaba algo sobre la entidad desde que habían escapado. La casona no solo lo estaba afectando a él, estaba volviendo por María. La había marcado. Esta revelación consolidó la convicción de David de que no podía huir indefinidamente. La entidad no estaba confinada a Sombrío. Su influencia se había extendido, como una mancha de tinta en el agua, hasta sus vidas. Tenía que confrontarla de nuevo, no quizás en la casona, sino en el reino de su propia mente, de su propia existencia. Pero, ¿cómo se lucha contra una respiración, contra una telaraña en el alma? El trabajo de David comenzó a sufrir.
Sus investigaciones se estancaron, sus plazos se pasaron. Su mente estaba consumida por la casona del olvido, por el susurro de la entidad. Se obsesionó con los patrones, buscando conexiones donde quizás no las había. Si una bombilla parpadeaba en el apartamento, ¿era el efecto de la entidad? Si un objeto se caía de la mesa sin explicación, ¿era su mano moviéndose a través de la realidad? Su método científico, su base racional, se desmoronaba bajo el peso de lo inexplicable. Estaba perdiendo su anclaje en la realidad, la misma realidad que había defendido con tanto celo. María, en sus momentos de lucidez, a veces le preguntaba sobre Sombrío, sobre lo que había pasado, pero sus recuerdos eran fragmentarios, nebulosos, como sueños de otra persona. Recordaba la oscuridad, el frío, la sensación de estar atrapada, pero no la entidad en sí, no los detalles gráficos que David llevaba como tatuajes en su alma. Era como si su mente hubiera erigido una barrera, una defensa contra la verdad absoluta, una merciful amnesia. David le mentía suavemente, diciéndole que había sido un accidente, un trauma, cualquier cosa menos la verdad abrumadora de la posesión. No quería cargarla con el mismo terror que lo consumía a él, pero sabía que, en el fondo, María sentía la misma sombra que él. El medallón, una vez más, comenzó a mostrar signos. Una mañana, David lo encontró en su cajón. Estaba frío, pero la red de venas plateadas se había extendido, más densa y visible. Y esta vez, en el centro, había un pequeño punto, un diminuto iris que parecía latir con una luz apenas perceptible, como una estrella distante que acabara de encenderse en la vasta oscuridad. La luz era tan débil que David se preguntó si la había imaginado, pero no. Al moverlo, la luz parecía parpadear. El medallón no solo se estaba recuperando, se estaba volviendo, y con su reactivación, ¿qué implicaría? ¿Era una advertencia? ¿Una invitación? ¿O un presagio de que la casona del olvido, habiendo lamido sus heridas, estaba lista para volver a extender sus garras? Y quizás esta vez, más fuerte que nunca. El eco del por golpe, golpe, golpe por se volvió un compañero constante. No solo lo escuchaba en el silencio, sino que lo sentía en el ritmo de la vida, el tic-tac de un reloj, el goteo de un grifo, incluso el latido de su propio corazón parecían sincronizarse con esa pulsación fantasmal, una metronómica tortura. David comenzó a desarrollar una sensibilidad aguda a las fluctuaciones en el ambiente, pequeñas caídas de temperatura que los demás no notaban, sombras que se alargaban de manera antinatural al atardecer, un zumbido casi inaudible en el aire, que presagiaba la llegada de un olor metal. Su percepción se había recalibrado, afinada a las frecuencias de lo sobrenatural, una maldición más que una bendición. Un día, mientras hojeaba viejas fotografías familiares, David se detuvo en una imagen de la casona, una fotografía tomada hace décadas, antes de que la hiedra la devorara, antes de que el tiempo y la oscuridad la corrompieran. La casa parecía diferente. No era solo la falta de deterioro. Había una cualidad en la luz, una inocencia casi pastoral. No sentía esa opresión, esa malignidad. ¿Había sido siempre así? ¿O la entidad había invadido la casa en algún momento, transformándola de un hogar en una prisión, de una estructura en un ser? La idea de que la casona no había nacido maligna, sino que se había convertido en ello, le dio una nueva perspectiva, aunque no una que lo aliviara. Sugería que el mal, como una enfermedad, podía propagarse y consumir. La relación entre David y María se volvió más compleja, más enredada en la red de su trauma compartido. Había un amor profundo, una lealtad forjada en el fuego de la confrontación con lo impensable. Pero también había una distancia, una brecha insalvable, creada por el hecho de que David recordaba todo con una claridad dolorosa, mientras que María vivía en una neblina de miedo sin origen. Él era su protector, su ancla en la realidad, pero también era el único testigo de lo que le había sucedido, un espejo que reflejaba su terror más profundo. A veces, David la miraba y veía un destello de la María de antes, risueña, vibrante, y sentía una punzada de pérdida por la persona que había sido y que tal vez nunca volvería a ser como. La ciudad bulliciosa a su alrededor, con su ritmo incesante, comenzó a parecer cada vez más frágil, una fachada delgada que ocultaba un universo de sombras. David ya no veía el mundo con la misma inocencia. Cada susurro del viento, cada crujido de la madera, cada sombra alargada,
se convertía en un presagio, una señal. La casona del olvido había abierto una puerta en su percepción, y ahora él veía el mundo a través de los ojos de un vidente maldito, incapaz de ignorar las realidades ocultas que la mayoría de la gente afortunadamente no percibía. Se preguntaba cuántas otras casonas del olvido existían en el mundo, cuántas entidades acechaban bajo la superficie de la normalidad. La revelación no era sólo de la existencia de una amenaza, sino de la naturaleza velada. El medallón, ahora con su diminuto punto de luz pulsante, parecía vibrar con un calor interno, un contraste sutil con su frialdad inicial. David empezó a sentir una atracción hacia él, una necesidad de sostenerlo, como si el objeto mismo buscara su calor. Cuando lo hacía, sentía una extraña calma, una especie de conexión con una fuerza que, aunque peligrosa, también era protectora. Era una contradicción, una paz. El medallón que había repelido a la entidad ahora parecía absorber algo de su energía, o quizás del propio David. Había una dependencia mutua, una simbiosis que lo aterrorizaba y lo fascinaba a partes iguales. Se había convertido en un portador de algo más grande que él mismo, un guardián de un poder que no entendía del todo. El eco del por golpe, 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 por ya no se limitaba a las noches. Lo escuchaba durante el día, en la tranquilidad de su oficina, en el bullicio de la... Era un sonido fantasma que se había arraigado tan profundamente en su mente que se había convertido en parte del paisaje sensorial de su vida. A veces, David sentía una irritación profunda, una rabia contenida contra la entidad que le había robado su paz. Otras veces, sentía una resignación sombría, aceptando su destino como el único testigo, el único que llevaba la mano. La casona del olvido lo había cambiado de formas que ni siquiera él podía comprender completamente. Y sabía que el proceso de transformación estaba lejos de terminar. Era una herida que no sanaría, una puerta que permanecería abierta para siempre, a un abismo que, a cada por golpe, 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 parecía expandirse infinitamente en las profundidades de su propia existencia. Y el medallón, ahora un pequeño sol plateado en su cajón, parecía esperar, junto a él, a que el eco se volviera más fuerte, a que la neblina de sombrío volviera a cubrir.